Gracias por el aviso. Bueno, dije a todos y a todas, comenzamos la segunda sesión del día de hoy, día 20 de octubre, en la Feria de Economía Transformadora de Tenerife. Y estamos, bueno, pues en el eje 3. El eje 3 es de resiliencia comunitaria, ¿no? Con diferentes propuestas y alternativas que hemos comenzado en esta semana, y a lo largo de la semana van a haber muchas más. Así que, por lo tanto, las animamos a continuar, pues, esta semana temática, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Es un concepto nuevo, pero muy interesante de cara a abordar, pues, las situaciones de crisis y desastres naturales en las cuales estamos viviendo en la actualidad, y posiblemente sin alarmar mucho, pero sí es verdad que creo que todo el mundo está diciendo que a partir de ahora vamos a vivir más situaciones de este tipo, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de resiliencia va a ser algo que va a estar ahí presente, y que tendremos que capacitarnos, adquirir competencias para abordarlo, y qué mejor manera que hacerlo de forma comunitaria, ¿no? Entonces, y además que sea de forma sistémica, ¿no? Es decir, que el sistema ayuda a que realmente las comunidades resilientes, pues, estén presentes y actúen ante situaciones que no deseamos nadie, que no deseamos, pero que realmente van a estar ahí presentes, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos con nosotros ahora en esta segunda sesión, bueno, pues a Cándido Román Cervantes, profesor titular de Historia Económica del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna, y director de la Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la misma universidad, ¿no? La Cátedra Caja 7. Pues, Cándido, creo que hoy tienes una oportunidad en esta feria muy interesante, sobre todo de cara a plantearnos un aspecto muy importante para mí, ¿no? Si estamos hablando de cooperativas rurales versus integrales. Yo no sé si aquí el vínculo jurídico más el concepto o el tema conceptual va a jugar un papel muy importante. No sé si nos vas a abrir la caja de Pandora en este sentido, o vas a plantear propuestas legislativas en relación a este concepto, o bueno, no sé. Estoy expectante a estas propuestas, así que te dejo la palabra y tú ya nos vas abriendo ya sobre todo la exposición, y después ya espero que el debate y la conversación con todas las personas participantes. Gracias por tu participación en la feria. Muchas gracias por la presentación, José Carlos, y felicitarte por lo bien que estás llevando esta feria, también al Cabildo por la apuesta decidida por este tipo de economías transformadoras y también otros nichos de otras maneras de entender la economía. Felicidades también a Maika, que ha intervenido antes, que me ha precedido en la intervención, súper interesante, fundamental y necesario todo el tema del reciclaje. Y, por supuesto, felicitarles a todos ustedes que están aquí permanentemente y, bueno, escuchando lo que nos tenemos que decir. Yo en realidad, no tengo una presentación. Yo les voy a contar, cuando vi la feria, a mí me surgió, se lo comenté a José Carlos, digo, bueno, aquí podría encajar muy bien, sobre todo este eje de comunidades resilientes, podría encajar muy bien la nueva tendencia que se está aplicando, y yo creo que con éxito, también en Europa y en España también, en algunas comunidades autónomas, unas más avanzadas que otras, que es la figura de la cooperativa rural. La cooperativa rural como un elemento que tiene un componente de cooperativa integral, ya que coordina, vincula las dos maneras de entenderlo. En realidad tenemos que definir primero, y bueno, pero más que eso, ya que José Carlos ha comentado, es verdad que tenemos unos desastres que pueden venir desde el punto de vista climático y también naturales. Es verdad que juntos podemos salir adelante ante cualquier tipo de agresión externa o catástrofe natural, pero también es verdad que históricamente es el modelo cooperativo de los Alpes, una inundación en los Alpes suizos, cualquier otra actividad que nos venga desde la naturaleza o también de la economía o de medios humanos, cualquier agresión externa, la respuesta humana, la respuesta de la población más exitosa ha sido a través de la creación de voluntades propias, de unión de fuerzas, de unión de voluntades, de objetivos
para salir adelante. Hay muchos casos, no solamente en Europa, en Canarias, en la península, muchos casos que ante un problema de crisis climática o externa o económica, la solución ha sido crear asociaciones de todas formas, o grupos sindicales de asociación, o agrupaciones, cooperativas, sociedades, y cualquier asociación que nos permita dar respuesta al déficit, al problema que surge en ese momento, y también establecer unas estrategias que permitan pues ir desarrollando acciones en el beneficio de la comunidad. La comunidad, como dicen en los anglosajones, community, o sea, la comunidad entendida como la receptora de todas las acciones y todas las actividades que surgen en esa iniciativa. Por tanto, como la comunidad, las personas, es el origen de todo y, por tanto, donde se tienen que satisfacer esas necesidades, necesidades no solamente de empleo, sino también personales y sociales. Son necesidades que si en realidad la única manera de poder llegar a ellas o satisfacerlas es uniéndonos, porque es que individualmente sería imposible. En ese sentido, las cooperativas rurales, y yo quiero incidir que las cooperativas rurales no son las cooperativas agrarias, no nos confundamos. Las cooperativas rurales integran dentro de ellas las cooperativas agroindustriales. Por tanto, vamos a definir, primero hay que decir que la cooperativa rural trasciende lo puramente agrario, es decir, trasciende lo que es una cooperativa que produce, vende, comercializa productos, va más allá. Porque en realidad lo que trata de conglomerar, de unir, de unificar, son todas las actividades que están en torno a la población, al núcleo habitado, a los ciudadanos. Por tanto, es un nuevo cambio de paradigma. O sea, tenemos que pensar en un modelo de cooperativa que se pueda aplicar en entornos reducidos. Estamos hablando de poblaciones de no más, luego explicaré las características concretas. Pero estamos hablando de núcleos reducidos que viene a solucionar el problema de la despoblación. Luego comentaremos algunas cifras ceñidas a La Palma, con respecto a La Palma. Luego podemos irnos a otras islas, pero a La Palma es donde hemos estado trabajando. Y por tanto, se trata de incorporar valor a los agricultores y también a los ganaderos. Se trata de fijar la población. Se trata de que los entornos agrarios, los entornos rurales no pierdan población infantil, ni tampoco población adulta, ni población de la tercera edad, sino que se mantengan vivos y, por tanto, esto puede ser una solución. Para ello las cooperativas rurales tienen que dar solución a los problemas de habitabilidad y a los problemas incluso de la población dependiente. O sea, estamos hablando de cooperativas rurales que solucionen los problemas de las personas que están en las últimas etapas de su vida, desde el principio hasta el final. Y para ello es necesario crear unos servicios que soporten a toda la población, a las necesidades de la población. Pero no solamente se trata de cuestiones asistenciales, sino también culturales y sociales, y también educativas. Por tanto, ya se van haciendo una idea. Claro, todos estos servicios, todo este tipo de actividades, todo este tipo de actividades que realmente forman la vida económica en su conjunto, nos lleva al concepto de una cooperativa integral, ¿no? Luego explicaremos un poquito más esto, pero se trata de eso. Por eso el título de mi intervención, pues lo enuncié diciendo cooperativas rurales versus cooperativas integrales. En realidad, para no confundirnos, se trata de lo mismo. Lo que pasa es que las cooperativas integrales se pueden aplicar en el entorno urbano. Evidentemente, hay cooperativas integrales que funcionan en las ciudades, en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona. La diferencia aquí es que llevamos la estructura, el modelo de funcionamiento de una cooperativa integral, que es urbana, la llevamos al campo, la llevamos al sector agrario. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que vamos a conseguir mejoras en las actividades medioambientales, que se van a ver beneficiadas el entorno rural y la población, sobre todo en la gestión de la energía y otras cosas. Por tanto, ya iremos viendo progresivamente.
Por tanto, el nombre correcto a todo esto sería que estamos hablando de una cooperativa rural integral. Eso es lo que aquí quiero manifestarles y quiero comentarles. Por tanto, vamos a conseguir una mejora en la eficiencia de gestión, porque en vez de tener muchas pequeñas cooperativas o asociaciones o grupos o grupitos que realizan sus actividades en el entorno ciudadano, del entorno de la población, lo que tenemos es que todos se unen y mejoramos su gestión, mejoramos su eficiencia porque se gestiona desde una sola perspectiva y así se consigue pues una mejor profesionalización de los equipos directivos y los equipos técnicos de gestión. Por tanto, el reto fundamental que tiene esta cooperativa rural integral es, como se pueden estar imaginando, revitalizar el entorno agrario y, sobre todo, luchar de una manera clara contra la despoblación. Y, evidentemente, es algo que afecta tanto a las administraciones públicas, porque ahí tienen que estar los cabildos, tiene que estar el gobierno de Canarias y cualquier gobierno autonómico, y también afecta a la iniciativa privada. Pero fundamentalmente he comentado cabildo, pero es que un actor fundamental, imprescindible en este asunto son los ayuntamientos, son los municipios que son los que tienen que regular esto. ¿Por qué surge esto? Pues es verdad que hay diferencias de las comunidades autónomas, pero España es un país eminentemente rural y hay amplias zonas de su territorio en riesgo de despoblación. No vamos a insistir que si la España vaciada o la España que se va a vaciar o que ya está vaciada, o en fin, hay siempre los medios de comunicación juegan con estas frases, ¿no? Pero lo cierto es que el 84,3% del territorio nacional está incluido como rural. Y ahí, en ese tremendo espacio del 84, pues solo vive el 16,7% de la población. O sea, por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño para una extensión amplísima. Para que se hagan una idea, de más de 43 millones de habitantes, 43 millones de habitantes que hay en España, y habrán algunos más, pues solo el 7,7, o sea, 7.761.000 vive representa o está considerada y vive en el entorno agrario. Por tanto, estamos hablando de 18,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una población muy pequeña si se compara con otros países. No estoy hablando de Holanda, que la densidad por habitante es elevadísima, la más alta de Europa, pero con respecto a otros países es una densidad por habitante muy baja, 18,2. Esto se produce sobre todo por el deterioro de servicios básicos. No estoy hablando de Internet y otros medios digitales, estoy hablando del médico, estoy hablando de la escuela, y hasta estoy hablando del cura. Es decir, estamos hablando de servicios básicos que normalmente se cubren y que tienen en las ciudades, ¿no? Estamos hablando de servicios sanitarios, asistenciales. También estamos hablando de oportunidades laborales. Las personas se marchan porque no encuentran empleo. Se van a la ciudad más próxima, que engulle, hace de esponja, absorbe todos esos activos laborales. Muchos de los activos son activos jóvenes, valiosos y están bien formados, que al fin y al cabo pues deciden marcharse y dejar el sector agrario, ¿no? También hay un problema de falta de infraestructura. Hay muchas poblaciones y no tenemos por qué pensar en las grandes áreas de la península, sino también en los archipiélagos. Hay poblaciones que están aisladas, están muy aisladas. Carreteras que están en malas condiciones y esas malas condiciones en entornos montañosos que hacen que sea muy difícil llegar y que haya un flujo de actividades y de comercio y de abastecimiento. Estoy hablando de abastecimiento de productos básicos. Esto se da. Por tanto, hablamos de problemas de infraestructuras. Y por supuesto, de acceso a las nuevas tecnologías, aunque cada vez menos, pero ese problema existe. Todo ello hace que se produzca un envejecimiento de la población, que es evidente, el abandono de jóvenes a las grandes ciudades y, por tanto, la población de las ciudades, de las poblaciones del ámbito rural cada vez menor. En el caso de La Palma, es verdad
Es verdad que los problemas de despoblación que hay en la península no son tan graves en el archipiélago canario, ni tampoco en el archipiélago balear, pero para que en los parámetros que nos movemos en los archipiélagos y con datos de La Palma, por ejemplo, en el 2019 la tasa de natalidad de la isla de La Palma era del 6,7, mientras que la media de Canarias es del 7,45, es decir, más baja. Y también en La Palma, que tiene que ver por el tema que estamos viendo ahora mismo del volcán y los efectos que traerá. Pero estos son datos, evidentemente, antes de la erupción. La erupción fue hace un mes. Los datos que tenemos es que hay un envejecimiento, una tendencia al envejecimiento en la isla de La Palma, pues muy grave. El envejecimiento es del 20,75%, mientras que la media en Canarias es del 15,58. El 15,58 es un valor bastante bajo. En general, el archipiélago es joven, se recibe migración, hay movimiento y no podemos decir que haya un envejecimiento muy acelerado comparándolo con otras comunidades, pero en La Palma sí lo hay. Sí lo hay. Por tanto, curiosamente, estos porcentajes, pues probablemente dentro de unos años, cuando se hagan las estadísticas teniendo en cuenta la erupción y cuando finalizará el momento de erupción, pues tendremos unos porcentajes que seguro que van a variar. Por tanto, el modelo cooperativo con estos valores pues es sostenible. Es un modelo que puede paralizar, puede parar el flujo de inmigración. Y desde luego, pues no se puede hablar de una estrategia europea 2030, siempre que estamos hablando de este tema, sin un desarrollo territorial porque sea armonioso, equilibrado, coherente en el ámbito territorial de todos los espacios. Y en este sentido, pues las cooperativas, como no se deslocalizan, y esto hay que decirlo, y aquí tengo que hablar que toda la experiencia que tenemos de cooperativas, no solamente urbanas, en todos los sectores, sino también rurales, las cooperativas no se deslocalizan. Los headquarters, es decir, el propio gestión de la cooperativa está siempre vinculada al entorno agrario, a pueblos, y como ustedes saben, muchos pueblos, pues evidentemente no existirían si la cooperativa no estuviera en activo, no estuviera produciendo, y al revés, o sea, muchas cooperativas no existirían sin el pueblo. Por tanto, siempre hay una unión entre el entorno agrario, entre la población, la comunidad y la cooperativa del pueblo. No vamos a fijarnos en cuál puede ser la actividad, pero desde el aceite, la almendra, en fin, cítricos, plátanos, está todo muy vinculado. Hay pueblos que prácticamente sobreviven y viven en generaciones y generaciones por las actividades que tiene la cooperativa del pueblo. Pero en este caso es la cooperativa agraria, no es una cooperativa rural. Bien, la cooperativa rural en este caso es una herramienta muy útil para luchar contra el despoblamiento. Hay algunas comunidades que ya lo tienen regulado, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, en la Ley 11/2010 del 4 de noviembre, pues ellos incorporaron, la Ley de Cooperativa de Castilla-La Mancha, ellos incorporaron esta figura. Evidentemente, ellos tienen un problema grave, pero que nos es útil para todos, porque sobre todo funciona bastante bien en poblaciones de menos de 15.000 habitantes. 15.000 habitantes, bueno, pues es una población suficiente, respetable, o sea, de ahí hasta 15.000 habitantes es manejable y funcionan bastante bien. Lo que pretende es ofertar al territorio diversificación de servicios desde el modelo cooperativo y, por tanto, ir cubriendo todas las necesidades que tenga la sociedad agraria y que trasciende el mero hecho de producir, manipular el producto y comercializar. No se trata de eso, se trata de algo más sofisticado. Por tanto, se trata de prestar servicios primero a los socios de esta cooperativa rural y, por supuesto, por extensión, a todas las personas que hacen uso de ella, de sus productos y de sus servicios. La idea es que
se aumente la calidad de vida en conjunto de los usuarios y de los socios, en igualdad de oportunidades para todas las personas que están vinculadas a la cooperativa. Y, por tanto, lo que conseguimos es fomentar el desarrollo sostenible del medio rural. Vamos a ver ejemplos concretos para que ustedes se hagan una idea y se hagan una fotografía más precisa de lo que estoy hablando. Vamos a poner un ejemplo concreto que yo creo que sí puede ser útil a la hora de entenderlo. Por ejemplo, una cooperativa rural, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que tendría dentro de esta cooperativa? Pues primero tendría una sección. Esta cooperativa rural tendría distintas secciones y cada sección se ocuparía de aspectos fundamentales de la actividad agraria y de la actividad económica en su conjunto. Primero tendría una sección agroalimentaria para la transformación de los productos de sus socios. Cuidado, que aquí alguien a lo mejor está pensando en plátanos. No. Plátano, frutas, hortalizas, seda, cualquier producto agrario factible de transformarlo, se transformaría en esa cooperativa y se comercializaría o bien se vendería a otras entidades que lo comercializan y los colocaran en el producto. Eso ya se vería. Depende de la capacidad de la propia cooperativa, si tiene capacidad interna como para poder controlar las redes de distribución. Pero yo ahí no me meto. Aquí ahora lo que se trata es de saber que esta sección agroalimentaria se encargaría de sacar al mercado, de concentrar, evidentemente, remunerar a los socios que llevan sus productos. Aquí estarían involucrados todos los socios, desde aquel que tiene un pequeño jardín, un pequeño huerto, a aquel que tiene mayor número de extensiones. Evidentemente los estatutos ya lo fijan, una persona un voto, con lo cual ahí no hay ninguna duda. Pero estamos hablando de leche, estamos hablando de queso, estamos hablando de carne. Participarían todos los habitantes del pueblo. También tendría una sección de servicios asistenciales. Aquí serían trabajadores contratados por la cooperativa que ayudan y apoyan a las personas mayores y demás personas dependientes. Yo he tenido la oportunidad luego se puede hablar, pero yo he tenido la oportunidad de ver personalmente cómo funciona una cooperativa integral en Irlanda. Hay que decir que estas cooperativas rurales o integrales reciben ayudas europeas, porque es una línea de fomento del cooperativismo, de la economía social, que los fondos FEDER la contemplan. Entonces hay proyectos que se presentan y normalmente consiguen su financiación. Yo estuve viendo cómo funcionaba una cooperativa en Irlanda, en un pequeño pueblo del municipio de Cork, y ahí, pues la asistencia a los socios de la cooperativa llegaba hasta estar pendiente y asesorar los sepelios y a la hora del fallecimiento. O sea, se trata de acompañar al socio, a la socia, hasta el final de sus vidas y que, si por ejemplo un ser querido fallece, pues es la cooperativa la que se encarga de todo esto para que el familiar más cercano esté tranquilo y no se preocupe. Por tanto, es un apoyo que trasciende de lo puramente económico. Hablamos del valor social, hablamos de los valores sociales, de los valores emocionales, que eso hay mucho que hablar al respecto, pero que tengan ustedes en cuenta que es un modelo que ya está funcionando en algunos lugares y, a mi juicio, bastante exitoso. Luego tendrían también una sección de turismo rural. Esta sección de turismo rural pues explotaría los recursos turísticos y naturales del entorno. Eso ya se está haciendo en muchas comunidades, pero se está haciendo de una manera independiente, ¿no? Hay empresas que montan que si guías turísticos, que si te llevan por las cascadas, por los montes, para visualizar pájaros, que si bien las aves. Se trata de que eso está bien, porque son iniciativas que revitalizan el turismo rural, pero si todo esto forma parte de la cooperativa rural, es mucho mejor. Luego, un elemento que a mí me parece fundamental, que es la gestión de aquellas tierras de vecinos,
o incluso del propio ayuntamiento, que son tierras comunales, que no están puestas en explotación. Y esto se podría, evidentemente, son personas que incluso cesan su actividad agraria porque han fallecido, porque están fuera. Bueno, pues esta cooperativa se encargaría de ponerlas en producción, con lo cual aumentarían sus ingresos. También se contempla dentro de una cooperativa rural una sección, un autoservicio, un supermercado, que evidentemente tendrían prioridad y ventajas aquellos que son miembros de la cooperativa y también de los habitantes del municipio. Y luego, por último, una sección de trabajo asociado, es decir, en vez de crear una cooperativa de trabajo asociado, aparte, con su estatuto y todo lo que eso significa, sino una sección dentro de esa cooperativa rural de trabajo asociado, que son los autónomos. O sea, se trata de generar un empleo, un autoempleo de calidad. Es decir, se trata del fontanero, del electricista, de los profesionales, del carpintero, etcétera, que apoyan, facturan a la cooperativa y realizan trabajos, no solamente a los trabajos a su cooperativa, sino también a todos los habitantes del municipio. Y claro, aquí pues estamos hablando de albañiles, estamos hablando de expertos también medioambientales, técnicos en medio ambiente, utilización de energías renovables. Por tanto, la verdad que las cooperativas integrales y rurales lo que hacen es involucrar dentro de una misma unidad empresarial, porque en realidad la cooperativa rural es una unidad empresarial, cooperativa, a distintas tipologías de socios y socias y a distintas clases de cooperativas. Esto se trata de distribuir en el ciclo corto, se distribuyen bienes y servicios en la proximidad, no en el largo plazo, y en realidad se trata de eso, de una empresa, crear una empresa conjunta que produzca bienes, servicios integrales a los socios, pues fomentando la ayuda mutua y la creación de una riqueza compartida y solidaria. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues se consigue una participación horizontal, las tomas de decisiones son democráticas, se tiene que basar en la confianza y en las buenas relaciones mutuas y en la honestidad, evidentemente. Se produce un empoderamiento también de los consumidores de esa cooperativa porque interactúan con ella. No olviden que estamos hablando de entornos poblacionales reducidos, donde todos se conocen, donde hay una actividad intensa, ¿no? Y en realidad pues, se apuesta por lo local, por lo artesanal, por lo ecológico, por lo sostenible. Y también por la responsabilidad social, porque los que más saben de responsabilidad social empresarial son las cooperativas, ya que están en sus genes, ¿no? Ahora que se habla tanto de esto. Se habla de un empleo digno y decente, respetuoso, con las condiciones laborales de las personas que lo realizan. También se habla de unas finanzas éticas. Por tanto, se trata de esto, ¿no? Se trata de una empresa conjunta que produzca y preste servicios integrales a sus socios, fomentando la ayuda mutua. Yo quería aportar esto, porque esto es algo que me parece, bueno, que me preocupa, me interesa desde el punto de vista también académico. Creo que es una solución a los problemas de despoblamiento. Creo que es una solución a potenciar el valor de las poblaciones relativamente reducidas y que es útil en cualquier otro entorno, tanto en el ámbito archipelágico como también continental. Y por eso quería llevarlo a esta feria, porque me encuentro ahora mismo trabajando en ello y nada más. Era media hora, yo creo que la he cubierto y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Cándido. La verdad que me ha gustado mucho la propuesta. Sí, a ver... bueno, vale. Hay un comentario en el chat, pero bueno, que era personal.
Bien, he puesto en el chat legislación que he encontrado a medida que ibas hablando sobre lo que es la presencia de la cooperativa rural en distintas leyes de cooperativas, ¿no? En este caso encontré la catalana y la que mencionaste de Castilla-La Mancha, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues enmarca lo que es jurídicamente lo que es el concepto de cooperativa rural dentro de lo que son las cooperativas integrales cuando abarca no solamente la actividad agraria, sino otro tipo de servicios, como muy bien lo has comentado tú, y además planteándolo de forma organizativa dentro de lo que son las secciones que podría tener una cooperativa integral, ¿no? Así que, por lo tanto, tiene cobertura jurídica dentro de algunas leyes de cooperativismo del territorio español. La pregunta es, ¿y en Canarias, ante la nueva ley de economía de cooperativas en Canarias, ¿cuál ha sido la situación? Yo creo que tú has hecho un papel muy Sí, importante en la redacción de la misma. Me gustaría hacerte esta pregunta un poco para ver si hay alguien más que se anima a hacer más preguntas en este sentido. sí, en el caso de Canarias, la figura específica de cooperativa rural no se contempla, pero eso no nos tiene que preocupar porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, cuando hicieron su ley, tampoco la contemplaban. Y fue posteriormente un anexo, una incorporación, una adición aprobada por el Parlamento sobre esa ley y que eso lo que puede ocurrir, que nos pase a nosotros, cuando la ley, esperemos que salga para este año, ¿no? Antes de que acabe el periodo legislativo, ¿no? No nos tiene que preocupar, la ley está muy avanzada, ya en trámite parlamentario, con lo cual no se puede incorporar específicamente esta figura, pero no nos preocupa porque está claro que se puede llevar adelante esa modificación. A mí me parece que daría solución a algunos contextos rurales y sobre todo porque está muy bien contemplada por Bruselas, un buen proyecto que se presente. Recuerdo que en una charla que tuvimos en ADER en septiembre, en La Palma precisamente, habían varias personas interesadas en ello y que nos preguntaron cómo podían empezar a caminar en esta dirección. Yo les animé porque es una manera integral de que todos los vecinos participen y solucionen sus problemas. Y bueno, me parece que La Palma o el Hierro, que los índices de asociacionismo que hay son muy elevados en respecto al conjunto de la población, con respecto a otras islas, pero en el Hierro o La Palma realmente puede funcionar y puede ser un éxito. Perfecto, hay una palabra de Juan Luis Anglés. Cuando quieras, puedas formularla directamente. Hola, sí, buenos días. Cándido, gracias por tu exposición, pero que sepas que has vapuleado mi ego. Y te explico, ¿vale? Eh, yo estaba súper orgulloso de tener un proyecto que yo lo llamé La Comarcal, un proyecto que nació porque estoy participando en pactos territoriales de empleo en mi territorio, que es Castellón, y ahí tenemos unas zonas muy despobladas, ¿vale? Entonces, de repente, ahí se reúnen agentes sociales, como pueden ser los sindicatos, empresarios, ayuntamientos y en este caso Labora, ¿eh? Y entre todos intentamos a ver qué inventamos para crear empleo y frenar el despoblamiento. Entonces, ahí empecé a desarrollar lo que yo le llamé la comarcal. Y lo que tú acabas de decir, que es la cooperativa rural integral, y que estoy totalmente de acuerdo, que es óptimo para desarrollar el ámbito rural. A mí me gustaría preguntarte en este caso, ¿tú ahí has incluido también en esa misma cooperativa a los ayuntamientos o incluso el Labora, cabrían dentro de esa cooperativa? En realidad, si nos ceñimos a los principios cooperativos, que son muy estrictos y se marca por la Alianza Internacional, lo que son los principios, no es bueno que las administraciones públicas estén. No es bueno. En el sentido de que
que bueno, se crea ahí una dependencia económica y también a largo plazo te puedes encontrar con las manos, la cooperativa rural puede encontrarse con las manos atadas por esa estrecha vinculación con el ayuntamiento. El ayuntamiento sí puede participar ayudando en un primer momento y creando, facilitando a nivel de infraestructuras, a nivel de edificios, en fin, creando unas condiciones propicias para que la cooperativa rural de su pueblo, que él es el principal interesado, funcione. Pero nada más. Después tiene que retirarse, debe retirarse y la cooperativa rural integral se tiene que gestionar como se gestiona todo tipo de cooperativa, bueno, pues gestionándose desde el punto de vista contable, con sus estatutos, registrándose en el notario y teniendo ahí un funcionamiento como cualquier otra empresa de ámbito social. Entonces, sí, es muy bueno que estén, pero que esté el alcalde. Que estén en las reuniones desde el principio, y si no puede estar el alcalde, que esté el concejal de turno, tienen que estar, porque su vida, la funcionalidad y el éxito del ayuntamiento y del municipio en su conjunto depende de cómo funcione esa cooperativa rural, pero incluso, repito, si quieren, por ejemplo, crear una línea presupuestaria un año determinado para ayudar económicamente a esa cooperativa, pueden hacerlo, pero se tienen que retirar de socios, no es bueno. No es aconsejable, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque luego, a lo largo, si esa cooperativa rural funciona bien, y habrán secciones que crezcan más que otras, porque no todas, la sección de agroalimentaria de productos hortofrutícolas o productos o ganaderos, etcétera, quizá es más exitosa que la de trabajo asociado. Bueno, entonces se pueden producir esas divergencias, esos desequilibrios dentro de la propia cooperativa rural, y ahí no es bueno que las administraciones tengan nada que decir. Esas cosas se solucionan entre los miembros, entre los socios de la cooperativa, y bueno, y se crea un sistema pendular, que se llama pendular, en donde si en una serie de años pues resulta que no se rompen las casas y el fontanero no hace falta, el electricista tampoco, etcétera, etcétera, y sin embargo estamos vendiendo muchas almendras o muchos productos artesanos, pues en ese año se pueden reajustar las distintas secciones para que en la de trabajo asociado pueda seguir funcionando, transfiriendo recursos de una más exitosa a otra que tenga problemas coyunturalmente. Está claro que si conseguimos que esa población crezca muchísimo, haya muchos niños y se produzca una expansión demográfica, los profesionales de la sección de trabajo asociado van a tener mucho trabajo. Y no solamente van a tener mucho trabajo, sino que lo van a hacer bien y podrán transferir recursos. Es decir, las distintas secciones tienen que pendularse. Tienen que ir siempre pendularse y tener una idea de solidaridad y de apoyo mutuo. Esa es la idea. Sí, hay algún comentario en el chat que habla de que, bueno, una magnífica propuesta, Nieves Iglesias, para una vida en el medio rural. Mariquilla plantea una pregunta, si ya existe alguna comunidad, ¿no? Rural constituida ya en cooperativa y que pueda ser referente, ¿no? Del modelo que ahora mismo estamos comentando, ¿no? De cooperativa integral rural. No sé si tienes alguna referencia, Cándido, en este sentido. Tengo referencias en Castilla-La Mancha. Yo tengo referencias en Castilla-La Mancha. Hay una cooperativa rural que está bastante avanzada y se están fomentando muchas. La cuestión se trata de que en aquellas poblaciones donde haya una cooperativa agraria, solo agraria, funcionando bien, dependiendo independientemente del producto que vendan, vinos, etcétera, etcétera, en torno a ella se vaya creando esta cooperativa rural. Es decir, digamos que esta cooperativa agroalimentaria
haría como de madre, por llamarle de alguna manera, de esta cooperativa rural, incorporando, se puede aprovechar su propia estructura, incorporando las iniciativas de estas secciones, ¿eh? De esa manera, esta cooperativa agroalimentaria, que es tradicional, que vive en el pueblo de hace muchísimo tiempo, pues se ve garantizada su supervivencia. Sí, Castilla-La Mancha creo que es en Ciudad Real. Yo ahora mismo no recuerdo la población exacto, pero creo que es en Ciudad Real, ¿eh? Yo les puedo hablar más concretamente, yo sé que pilla un poco lejos, pero les puedo hablar de la que yo conozco. Sí, la Solana en Manzanares. Sí, creo que es esta. Sí, Mariquilla, gracias porque es esta. Yo les puedo hablar porque la conocí personalmente y me desplacé del Centro de Cooperativas Agrarias, Centro de Estudios Cooperativos de Cork, allí en Irlanda, y vi cómo funcionaba. Fue una exhibición. Ah, pues mira, Mariquilla, pues mira, pues nos puedes hablar de esa experiencia, quizás de una manera directa, y bueno, sería fabuloso. O sea que, sí, fantástico. Bueno, yo básicamente que mi familia tiene terrenos donde cultivan viñas y bueno, sí que he estado en las instalaciones de donde sacan el orujo, donde hacen el vino y aceite también. Y bueno, realmente no conozco mucho más, sé que lo tengo así muy presente porque desde pequeña que voy de visita siempre escucho hablar de la cooperativa. Pero es eso, que es solamente esa parte. No sé si integral también se refiere a vivienda y al resto de necesidades humanas, porque luego también está una necesidad emocional que, que creo que también es muy importante y también por eso el acompañamiento hasta el final. No, Sí. por eso. Sí, gracias, Mariquilla. Sí, es cierto. Estas cooperativas integrales son como una familia. O sea, yo lo que tiene que ser así. O sea, una familia son poblaciones pequeñas, todo el mundo se conoce y el objetivo fundamental es que no desaparezca el pueblo. Que no desaparezca el pueblo y que siga funcionando. Y todos aportan. Lo que yo pude ver era que, bueno, allí el policía del pueblo, en vez de que el ayuntamiento tenía 2 policías, pues bueno, estaban los policías allí vendiendo magdalenas, magdalenas de la cooperativa. Estaban familias que vivían en ciudades muy populosas, que estaban cercanas a ese entorno, a ese pueblo, que habían decidido con sus 4 hijos vivir en ese entorno rural, aunque les costase el traslado, y ahora con online pues mucho más fácil. Y entonces estaban allí colaborando y habían conseguido que 5 familias de las grandes ciudades se trasladaran a vivir al pueblo. Estaba el maestro estaba allí pues hablando de su escuela. Estaban otras señoras que bueno, pues se dedican a cuidar la casa y ofreciendo el tejido y los productos que hacían. El tema de los jardines, flores. Es decir, montaron ahí una exhibición en una nave grande, en la nave del pueblo, que la cedió el ayuntamiento, lógicamente, en el salón de actos, donde hay actuaciones, y ahí todo el mundo que formaba parte de esta cooperativa integral, pues se conocía y mostraban lo que estaba haciendo. Eso, como dice Mariquilla, tiene un componente humano, un componente social muy importante. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea, pues nos contaban que pues una vecina, pues hacía poco había fallecido su marido, el hombre era mayor y bueno, pues estaba sola y no tenía a los hijos cerca, que se habían marchado, que es lo que suele ocurrir en los pueblos, y entonces ella no se tenía que preocupar de nada. O sea, era el acompañamiento que se encargaba de la cooperativa, los vecinos, los socios, forman parte de la cooperativa integral, los que se encargaban de acompañarla, de estar con ella, del tema del papeleo,
del proceso de enterramiento, etcétera, etcétera, de funeral. Ella no se preocupaba de nada, solamente recibía el apoyo, el cariño de sus vecinos, Por tanto, cuando uno habla de una cooperativa integral, se trata de un cuidado hasta el final de la vida, formar parte de ella, participar en actividades sociales, culturales, educativas, preocuparse y luego, pues, la cooperativa pues, se encarga de ti, que eso es lo interesante, para que no te vayas, para que no tengas que irte a ningún sitio. Perfecto. De la experiencia que tú estás comentando, ¿puedes decir el nombre Cándido? Sí, es el pueblo, un pueblo que se llama Bilbenbrock, un nombre raro, medio celta. Está a unos 30 kilómetros de Cork, al interior. Ellos llevan recibiendo varios años fondos europeos, fondos FEDER, para evitar el abandono y el empobrecimiento del pueblo. En realidad, ese es el objetivo fundamental. Entonces se pusieron a trabajar y bueno, y están haciéndolo bien. Perfecto. Para ir ya acabando, me gustaría hacer un paralelismo porque tiene mucho que ver con la sesión de esta tarde, ¿no? Si vamos a tener ya en Canarias, de hecho yo soy partícipe de ello, de una cooperativa integral de vivienda. Es algo muy parecido a lo que acaba de comentar, lo que pasa es que no está vinculada al medio rural, porque bueno, podríamos estar en el medio rural, pero como todavía no sabemos dónde vamos a estar ubicados, en un momento determinado podemos llamarnos cooperativa rural porque realmente cuando se decida que realmente uno de los proyectos de esa cooperativa va a estar en el medio rural, pero también puede ser el urbano, ¿no? Entonces, acabas de perfectamente definir claramente lo que es la cooperativa integral Tagoror, que esta tarde, en la sesión de las 6 de la tarde, vamos a exponer desde las experiencias de cohousing o de vivienda colaborativa con la Asociación Canarias Cohousing, ¿no? Y después, en relación a lo que estás comentando, en relación a la participación del ayuntamiento, de la corporación, entiendo perfectamente cuál es el miedo o el planteamiento, pero concretamente con un paralelismo en relación, porque este debate ya lo hemos tenido en la cooperativa Tagoror de vivienda, es decir, dado que el ayuntamiento, dado que estamos hablando de cesión de uso, en este caso del mundo de la vivienda, cesión de uso de suelo para abaratar costos, y eso está en propiedad, en este caso, de las corporaciones municipales, sí es verdad que hemos visto que es muy importante que realmente estén presentes en el inicio de la cooperativa para controlar, supervisar, hacer un seguimiento a lo que es el buen uso de la cesión de uso de lo que es el terreno para la construcción de lo que sea, ¿no? O a rehabilitación o lo que fuera, ¿no? Sí es verdad que podría estar como un socio colaborador, es decir, en este caso, y limitar en este caso las funciones de presión o de control de lo que es la cooperativa. Es decir, que medios dentro de la cooperativa se pueden plantear a la hora de valorar el posicionamiento del ayuntamiento, la corporación municipal, dentro de lo que es la cooperativa. Así que, por lo tanto, tenemos herramientas jurídicas para ese control o quitar esos miedos, ¿no? Que pudiera estar. Sí es verdad que está claro que un cierto control va a estar, porque si la propiedad del inmueble o del suelo va a estar en propiedad de uno de los socios cooperativistas, está claro que presión va a haber, ¿no? Pero sí es verdad que puede haber medios de control, ¿no? Y después también la importancia de estar dentro del ayuntamiento. Por ejemplo, yo me imagino ayuntamientos de la España vaciada, en donde realmente, claro, que son los vecinos, el propio alcalde es el vecino afectado de la propia realidad, ¿no? De despoblamiento. Por lo tanto, ahí sí es verdad que debería estar presente sí o sí la corporación municipal como un socio más dentro de lo que es la cooperativa, ¿no? Y trasladando la realidad canaria, estamos hablando ya de municipios de 3.000 habitantes, ¿no? No sé si hay algún municipio, creo que sí, en La Gomera o en La Palma me parece que hay alguno de 1.500 o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que el hecho de que también esté el ayuntamiento, la corporación municipal dentro de la cooperativa, es que pueda generar lo que es un cambio y generar lo que es una comunidad resiliente, que es un poco el tema en el eje en el que estamos, muy brutal, en el sentido de que toda la estrategia
política y de participación del municipio va a ser consensuada por todos los habitantes del pueblo, si fuera el caso, si son todos cooperativistas de la misma cooperativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede haber un instrumento de participación y de gobernanza muy interesante, más allá de lo que es los elementos de la administración pública, que a lo mejor hasta en este tipo de territorios hasta la cooperativa podría asumir un papel mucho más relevante que el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento estaría dentro de lo que es la cooperativa. Entonces, por lo tanto, el grado de participación y de democracia podría ser brutal, ¿no? Es decir, en relación a introducir este concepto de cooperativa integral Sí, sí. en medio rural. Así que, por lo tanto, lo que quería comentar era no tener miedo a este tipo de nuevas estructuras vinculando lo económico, es una estructura económica con lo político, porque al final, realmente, si estamos buscando el bien común, creo que al final va a resultar muy positivo, ¿no? Sí, Entonces, sí, como dices, José Carlos, sí, manteniendo y creando mecanismos de control y de limitación. No, lo digo porque la experiencia que se arrastra en el mundo cooperativo es que cuando hay una presencia de las administraciones, llámese cabildo, llámese... y al final hay problemas, ¿no? Yo solamente quería dejarlo sobre la mesa, ¿no? Que se sepa, pero bueno, solamente quería decir eso. Muy bien, pues nada, pues si hay alguna otra pregunta más, no sé si el compañero antes que venía de la intercomarcal interior, pero ¿de qué zona era? ¿De Cataluña era? No, de No, Castellón. de Castellón. Ah, de Castellón. Vinaròs, Benicarlo, Peñíscola, que os sonará, pues esa zona, diríamos, es la poblada, pero 20 kilómetros hacia el interior, hasta los puertos, todo eso ya está dentro de la España muy vaciada. ¿Y ya la experiencia está funcionando o Mira, es una idea, es una propuesta? es que ahí el problema estaba, o sea, yo veía, por ejemplo, tenemos ADLs, pero los ADLs, o sea, los ayuntamientos van tan sumamente hasta el cuello de trabajo y de agobios administrativos y demás, que los ADLs, en vez de hacer su función de ADLs, lo que hacen es de administrativos y demás. Con lo cual, cualquier ayuntamiento que ve los problemas que Cándido ha mencionado, varios, sí que los quiere, pero no los puede llevar adelante. Entonces, siempre hay como un cuello de botella que se queda ahí y no adelantamos. La gente emprendedora que podamos tener en el territorio se encuentra con un cuello de botella, pues la administración lo complica todo, y entonces, unos por otros, la casa sin barrer. Entonces, todos sabemos lo que necesitamos, lo que queremos, pero no hay manera de llevarlo. Entonces, si hubiese esa cooperativa integral, si hay ese anillo que pueda unir voluntades como puede ser el ayuntamiento, como incluso una institución como es Labora, que además incluso aplaudiría que hubiese esa institución que de repente dice, yo organizo. Y además antes la compañera Maika ya lo ha dicho, es que coordinar instituciones y personas es muy complejo, ha resultado complejo, pero bueno, si hay una institución que se dedica un poco a unir esa complejidad, pues bueno, efectivamente puede ser súper óptimo. Fantástico. Pues nada, pues si les parece, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí para que no sea muy larga la conversación. Darle la palabra a Cándido para que se despida o si quiere aportar algo más como conclusión o clave de esta propuesta. Y nada, y felicitarte, Cándido, por la exposición y creo que has aportado mucho y va en la línea repito, de esta tarde de la Cooperativa Integral Tagoror, que yo tengo el gusto también de participar y que esta tarde se va a exponer dentro de como ejemplo, así que podríamos tener ya un ejemplo canario de lo que es una cooperativa integral con los mimbres que tú estás comentando, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme y felicidades. Gracias, pues despedimos y nada, nos vemos en la siguiente sesión de la Feria de Economía Transformadora. Hasta luego. Chao. Chao.